Bueno, pues ya aquí de regreso, es súper interesante estar platicando con Lupita, con Alejandro, y bueno, pues aquí vamos a seguir con nuestro programa. Y bueno, yo quiero preguntarle, Lupita, ¿cómo ves a Nicolás Romero? ¿Con qué posibilidades de ganar Morena en Nicolás Romero hay? ¿Qué posibilidades hay? Hay todas. Históricamente están las condiciones dadas, no solo a nivel municipal, también a nivel nacional, y es una responsabilidad muy grande para quienes somos parte de la dirigencia de Morena en seguir construyendo, fortalecer para lograr ganar la elección. Okay. Perdón, puede ganar Morena esta elección, pero ¿qué haría diferente el gobierno de Morena si incurren en estas prácticas de nepotismo como las que vimos en el segmento pasado? Pues, ¿qué hace diferente a Morena de los demás? Yo creo que nuestros principios básicos, el proyecto de nación, un proyecto 100% nacionalista. Pero son cosas abstractas, fíjate. Sí. El ciudadano Esto que me cree, ¿no? ¿Qué sería para demostrar que somos diferentes? Pues apostarle a la conciencia de mis compañeros, de que o sea, las cosas no deben tú dirías, ser así. si ellos declinan y fuera una planilla limpia, digámoslo así, democrática, que no hubiera ahí nepotismo, eso sería la condición para que hubiera un gobierno diferente. Pues yo creo que no tanto la condición, sino más bien la muestra de que sí somos congruentes, de que sí somos diferentes. Porque es lo que tanto hemos estado señalando, y no es algo que estemos inventando. Repito, en el formato de afiliación, ahí viene claramente, no el nepotismo. Por las circunstancias que se hayan dado, está el nepotismo. Claro, eso no debe de ser. Ahora, el ciudadano está harto de un sistema que no le ha funcionado, de un sistema que ha oprimido, de un sistema que perpetúa la pobreza, que perpetúa la ignorancia, casi hasta de manera fanática. Ahora, ese ciudadano ve por el hartazgo una posibilidad muy a la mano en Morena. ¿Qué pasaría si Morena no transforma esta práctica que lo hace igual que otros partidos? ¿Qué pasaría? ¿Cuál es el principal enemigo de Morena en ese caso? ¿Los del PRI, los del Frente, otros partidos? ¿Cuáles son sus principales los de Morena enemigos? mismos. Pues yo coincido, yo creo que el principal obstáculo, yo no diría que enemigos, pero sí el principal obstáculo es la propia militancia, las propias dirigencias, ¿no? Repito, el no ser congruentes, el no ser respetuosos de los procesos internos, de nuestros propios reglamentos, de nuestro propio estatuto. Tú no puedes salir a enfrentar a un régimen cuando nosotros mismos lo estamos haciendo dentro. O sea, es importante hablar del nepotismo porque por algo está prohibido en el estatuto de Morena, por algo está prohibido en la ley electoral, en algunos de sus códigos. ¿Por qué? Pues porque en México se ha llegado a una práctica de privatizar la política, convirtiéndola en un negocio familiar. Es decir, ya es una forma de vida de toda la familia, que es un negocio privado, pero no, la política no es un negocio privado, es un negocio público. Si quieren hacer un negocio privado, pues abran un restaurante o una tienda de ropa y toda la familia pueden heredarlo, y de hecho se hereda, y está bien que se herede porque es parte del patrimonio familiar, pero la política, lo público, el gobierno, no es parte del patrimonio familiar. A eso se le llama patrimonialismo, y es de lo que hay que superar en este país para llegar a gobiernos más decentes, mínimamente decentes, digamos, porque lo que tenemos pues es espantoso finalmente para todos, porque la inseguridad pública no se puede disociar de la corrupción de las autoridades públicas. Entonces todo esto es muy importante para todos. Así es. Ahora, el ciudadano que tiene claro que ya no quiere vivir en un sitio como el que tenemos actualmente, pues precisamente va a pensar, pues voy a votar todo por ya saben quién, ¿no? Y muy poco hará la diferenciación, ¿no? Muy poco hará la diferenciación en la papeleta de, bueno, pues por presidente municipal pues no, o por diputado local no, o por otra opción, puedo tener otras opciones. Otra opción.
¿Qué puede proponer para que esto ocurra en Nicolás Romero, que se haga un voto diferenciado, un voto consciente? ¿Qué se propone, Lupita? Un voto consciente, pues yo creo que, insisto, quienes en este momento tienen ya la responsabilidad de las candidaturas ya institucionalmente, tienen que tocar muchas puertas, tienen que recorrer el municipio, tienen que haber una identidad. Mira, desgraciadamente estamos acostumbrados a los políticos tradicionales que se sientan a desayunar con otros políticos. Negocian, pactan, prometen y bla bla bla, ¿no? Y eso no es bueno, no es correcto. Debemos de tener representantes populares que asuman el liderazgo del ciudadano, que se identifiquen con el obrero, con el campesino, con el estudiante, con la ama de casa, con todos, porque si no, de lo contrario hay un divorcio. Y sobre todo hacer una política con ética, sin manchas de corrupción. Por ejemplo, yo sé que para obtener esos liderazgos ciudadanos hay que hacer comités de base. ¿Cómo están los comités de base aquí en Nicolás Romero? Por ejemplo, en mi sección, pues no desconozco que haya un comité de base de Morena. ¿Cómo están? ¿Qué significa un comité de base para la gente ahorita que está dirigiendo, que ya tiene asignada una precandidatura? Bueno, los comités de protagonistas del cambio verdadero se conforman mínimo de 8 integrantes, obviamente todos mayores de edad. Sí, ahorita hay mucha participación de los jóvenes, de los estudiantes. ¿Cuáles son las tareas? Bueno, en Nicolás Romero tenemos 100 secciones electorales, entonces debemos de tener presencia en todo el municipio. 100 comités de base. Por lo menos 100. Tenemos comités que son muy grandes, incluso de 40 compañeros, entre compañeras y compañeros. Hay otros que se quedan con los 8 miembros. ¿Cuáles son las tareas? Tenemos un instrumento que es el periódico Regeneración, donde ahí viene todas las, pues el quehacer político, ¿no? Todo lo que sucede en nuestro país. Ese periódico es mensual, es el instrumento que tenemos para concientizar y nosotros tener una relación muy cercana con los compañeros, en lo que está sucediendo en la parte interna de nuestro partido político y también afuera, ¿no? ¿Cómo nos vamos a organizar? Muchos de los compañeros miembros van a ser, obviamente, tienen que promover el proyecto de nación en su comunidad, en la sección electoral. Es importante que estos compañeros estén muy claros. Porque tal vez esos comités de base les den fuerza, ¿no? Se supone que les den fuerza a las Sí, pero yo aquí veo, que... perdón Lupita, pero yo veo un ejercicio vertical. Es decir, como que se les llega a los ciudadanos con información, periódico, proyectos de nación, y se les bombardea y no se les escucha, aparentemente. Es decir, yo creo que debería de ser al revés. Las políticas públicas deberían de surgir desde la ciudadanía, es decir, de los interesados, a los que les van a afectar directamente esas políticas, ¿no? A la gente del municipio, en cada una de las colonias. Entonces yo creo que tendría sentido visitar a los ciudadanos si se va a hacer pues un catálogo de sus demandas, de sus necesidades por colonia, y se va a integrar todo eso en un proyecto de desarrollo, lo cual tampoco veo que exista realmente. No hay una integración del trabajo de estructura partidaria con el del proyecto de gobierno. Están total, es más, para hacer rápido, yo lo que me he dado cuenta es que desde el coordinador de Morena no hay mucho interés por el proyecto ciudadano de gobierno. Exacto. Entonces esos comités de base pues solo están en estatutos, porque en realidad ni son tomados en cuenta los ciudadanos, y si algún ciudadano tratara de brillar o de proponer, pues el mismo grupo lo limita o lo hace a un lado, porque no exactamente no está conformado o perfilado un plan municipal, ¿no? Para hacer política pública. Sí, y tenemos, el plan, el proyecto que tú nos mostrabas a nivel nacional, pero a nivel municipal, ¿qué puede ofrecer el movimiento? Bueno, el proyecto de nación es eso, un proyecto de nación. Uno de los ejes principales o motivos o razones principales es la corrupción, el combate a la corrupción, que está en todo ámbito. Entonces de ahí partimos.
Va a ser muy difícil, muy complicado. En el tema del proyecto de gobierno municipal, pues no me corresponde, ¿no?, a mí comentarlo. Ustedes saben quién es nuestro compañero, que es el candidato. A él yo creo que tiene muy, muy claro, y con mucho gusto les compartiría cuál es el proyecto. Yo no puedo mencionarlo porque la verdad ese también lo proyecto desconozco. realmente no sale de los comités de base, tienen una cosa distinta. No está saliendo. Sucede- En los hechos no. Sucede que, por ejemplo, los comités que yo he formado en lo individual y también con un acompañamiento de otros compañeros, de eso se trata. O sea, tienen una razón para Morena dentro de la estructura, el por qué los comités, o sea, desde aquí para allá. Pero también nosotros tenemos la obligación de escucharlos. Ahora, sería absurdo que yo con los comités yo me sentara y, a ver, cuéntenme, ¿no? Pues, ¿cómo van? ¿Qué necesitan? Cuando hay cosas que son tan evidentes. Educación, salud, seguridad, el tema de nosotras las mujeres está muy alarmante. El empleo, la movilidad. O sea, no podemos defender que, por ejemplo, el tema del pasaje, cuando ni siquiera usamos el transporte público. No podemos defender lo que no conocemos, ¿no? Claro. Entonces debe de haber una identidad, debe de haber una cercanía con el pueblo. Yo no puedo defender un campesino cuando no conozco ni una milpa, ¿no? Por ejemplo, cuando no sé sus circunstancias. No, y si hacen ese trabajo en la calle, pues podrían tener un registro, por ejemplo, de cuántas luminarias faltan, en qué colonia, en donde sí hay kinder, en donde no hay kinder, en donde sí, donde hay agua entubada y donde no, donde hace falta pavimentación, etcétera. Es decir, podrías tener un registro de las necesidades que tiene que cubrir el ayuntamiento, además, porque es parte de su labor cotidiana, cubrir esas necesidades sociales, ¿no? Sé que en el proyecto, bueno, también gran parte de lo que entra se ocupa para los sueldos de la alta burocracia. ¿Qué va a pasar si asume el poder, digamos, el movimiento? Bueno, ¿Sí se van a bajar los sueldos o no? claro, ese es uno de los de las prioridades de Morena. Por ejemplo, yo, en mi caso, cuando participo en el tema de la Diputación Federal, en este ámbito, en esta responsabilidad, es inmediatamente es echar atrás las reformas estructurales, una. Y la otra... Que fíjate que ahí yo tengo una reserva de manera personal, es decir, no creo que todas las reformas estructurales se tengan que ir a la basura y sin ningún matiz. Por ejemplo, la reforma tributaria se supone que era regresiva, es decir, que favorecía una mejor distribución del ingreso, en términos teóricos, ¿no? Yo no soy especialista en el área, pero creo que no se puede echar de bulto, al menos esa. Y por ejemplo, en el caso de la reforma energética, tiene sus bemoles. Creo que ahí fue el populismo de Peña con el que la promovió, que de repente va a bajar la gasolina, etcétera, como si fuera dueño de las circunstancias internacionales que definen el precio del petróleo, para no hablar del alto impuesto que se cobra a las gasolinas en México. Ese es un grave problema estructural, además del gobierno mexicano, porque dependemos del petróleo. Entonces, bueno, son temas muy amplios, vamos, o sea, no es tan sencillo. De repente López Obrador polarizó a la sociedad, es decir, como que lo bueno era no reforma y todas las reformas malas, cuando no necesariamente es así. La reforma educativa sí es un engaño, parece que puro choro, ahí tú lo sabes muy bien, Alma, Sí, no, pero creo que no se trata de eso, ¿no? De esa polarización, sino de construir, de tejer más fino en cada una de las reformas para realmente decidir dónde no y dónde sí, ¿no? Lupita, tú como consejera, eres consejera estatal, ¿cuáles son tus funciones en este caso para velar porque realmente el ciudadano pues tenga esa posibilidad de acceder a una forma distinta? Bueno, pues mis funciones son como las de cualquier protagonista del cambio verdadero, que es llevar la concientización, llevar el proyecto de nación, que lo conozcan a todos los ciudadanas y ciudadanos no solo de mi municipio, es a nivel nacional. Esta es una obligación, pues más que nada estatutaria, yo creo que es moral, por conciencia. Todo mexicano y mexicana bien nacida debemos de buscar eso.
Ahorita lo que mencionaba sobre el tema de las reformas estructurales, yo creo que sin tanto análisis, yo sí difiero, ninguna sirve. Está demostrado que todo ha sido en perjuicio del pueblo. La reforma energética, en una total mentira de que beneficios, modernidad, etcétera, simplemente es el entreguismo de nuestros recursos energéticos al extranjero y al privado. Demostrado está. El cierre de Luz y Fuerza es un gran ejemplo. El problema es Pemex, ¿no? Que es muy corrupto, hay mucha corrupción en Pemex y eso la ha hecho una empresa ineficiente, además de que la mayor parte de sus ingresos se van al erario público. Entonces es una desventaja de Pemex, o ha sido históricamente. Sin embargo, le pasa a Pemex lo que le pasó a Luz y Fuerza en su momento, que fueron también presas de sindicatos corruptos, de sindicatos charros, de líderes charros que finalmente pactaban con la autoridad toda la política de gobierno, ¿no? Y siempre decían que sí, aprobaban todo, ¿no? Incluso Seguro Romero de Champs votó a favor de la reforma, etcétera. ¿Por qué? Pues porque era parte del sistema finalmente y no porque coincidiera en nada, porque no defendían a su empresa. O sea, finalmente tendrían que defender a su empresa. Otro punto importante, perdónale, sí, es la revocación de mandato. O sea, por ejemplo, suponiendo que llegara la planilla como está, ¿no? Que hicieran caso omiso a este llamado ciudadano y consciente, y que llegara la planilla como está y que no funcionara, ¿hay la posibilidad realmente de hacer esa revocación? Sí, por supuesto, se estableció en la Constitución política. El problema es de que no es de que esté ahí. O sea, hay un montón de cosas que están, leyes que nos favorecen, pero el problema es cuando nosotros no la ejecutamos, cuando no la hacemos valer, ¿no? Entonces por eso porque si no se bajan corruptos, por su propia conciencia, se puede bajar por la revocación de mandato, ¿no? Perdón, ningún político, ningún representante popular se va a bajar cuando sus intereses son personales, ¿no? Ninguno. Porque pues le representa el poder un cheque en blanco, ¿no? Así es. Entonces pues van a ir de acuerdo a su ambición por ello. Así es. Pues sí, finalmente, Guadalupe, yo te quiero decir que estoy muy feliz de que hayas estado aquí con nosotros porque aportas una visión con conciencia desde alguien que ejerce la política de alguna manera profesionalmente, es decir, te dedicas a eso. Y en ese sentido es algo bueno, o sea, se tendría que dignificar la política y creo que con políticos como tú pues se dignifica porque haces un llamado a la conciencia. En este caso a la conciencia de otros compañeros políticos que bueno, habrá que ver, se verá si tienen o no conciencia, pero eso ya queda de ellos, ¿no? Pues yo les agradezco mucho la invitación, la oportunidad de poder dirigirme a todos, pues la ciudadanía de Nicolás Romero. Mira, yo realmente no me siento, me costó mucho trabajo creérmela como dirigente de Morena Nicolás Romero, me cuesta trabajo creérmela como política, porque realmente no es eso lo que yo busco. Yo creo que si en algo sirvo a mi comunidad, a mis vecinos, el hecho de que mi conducta, mi ejemplo sirve para algo bueno, eso es lo que yo procuro, ser congruente. No es mi deseo el tener que esconderme, el tener que ocultar. Quiero seguir gozando del respeto de mis vecinos principalmente, el de mi familia, el de mi hijo, darle un ejemplo, que el día de mañana mi hijo también sea un ciudadano, pues si no ejemplar, sí correcto, que ame su patria, que ame su pueblo, porque tenemos un gran país, tenemos un gran municipio, debemos de regresarle su identidad, ¿sí? Porque debemos de sentirnos orgullosos de haber nacido en esta tierra, ¿no? Y que otros lo han destruido. Nosotros tenemos una responsabilidad de rescatarlo, y es posible, es lograble, pero siempre con como debe de ser, correctamente, ¿no? Sí, aunque se tarde el tiempo que se requiera. Así es, porque la política debería de ser una configuración conjunta de la comunidad, no aspirar por el poder mismo, sino aspiras finalmente al poder porque tiene que haber un poder instituido, por desgracia. Por ser república. Porque fuimos expulsados del paraíso y requerimos, no podemos vivir sin poder. Sé que sería una vida genial en la que no existiera la política, pero no seríamos plenamente humanos, porque la política es, vivimos en comunidad, nos juntamos
para vivir mejor. vivir mejor, para ver cómo le hacemos para estar mejor todos, ¿no? De Así eso se es. trataría la política. Y entonces, bueno, ese es el espíritu de Políticos NR. Qué padre. Y pues de nuevo te lo agradezco, que no sea la última vez que estés por acá, No, pues que en siempre otra me ocasión invitan, nos vuelvas a aquí estaré. visitar. Gracias. Claro que sí. Y bueno, pues yo me siento súper feliz de este primer programa con Alex detrás de la cámara, contigo aquí y bueno, pues mi amigo de siempre, Alex Colina. Bienvenida, Alma. Gracias. De hoy en adelante Muchas gracias. me gustará siempre estar contigo charlando de todos estos temas. Sí, qué interesante. Nos vemos luego. Suerte. Chao. Viva Morena.